¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. A lo mejor usted está dentro de estas cifras. Más de 3,5 millones de afiliados solicitaron el segundo 10% en el primer día de vigencia de la ley que permite retirar parte de nuestros ahorros previsionales. Durante la jornada se registraron filas en varias sucursales de las AFP y también en algunos sitios web, donde algunos tuvieron que esperar horas para poder ingresar sus datos. Pese a esto, el balance de las administradoras y de las autoridades fue positivo. El llamado fue claro, se repitió en varias ocasiones, pero la impaciencia en algunos casos pudo más. Llegué como a las casi 5:30. ¿A qué hora llegaste? A las 5. Tempranito. Sí. Cientos de personas llegaron temprano a las sucursales de varias AFP para hacer el trámite, pese a que en esta primera etapa el proceso es solo por internet. Llegué como a las 6 más o menos, ¿cierto? Afortunadamente hay poca gente hoy día. Este jueves finalmente comenzó la solicitud del segundo retiro del 10% y el balance en las primeras horas era positivo. Están las páginas funcionando, están todas las sucursales abiertas, hay algunas filas en algunas de personas que el acceso a la internet o la tecnología no les resulta tan amigable. Y ese fue precisamente el principal motivo de las filas. Uno no sabe corresponder el botón del teléfono, de todas esas cosas, y no tengo idea. Yo no me sé desenvolver en ese tema. Tengo el sistema de internet, mi nieto quiso hacerlo, pero no se pudo. Porque todas las que están live se corta y no cuesta hacerlo y mejor venir personalmente para acá. Pero el proceso se desarrolló mayoritariamente por internet. Las páginas estuvieron disponibles y aunque en algunos casos hubo largas filas virtuales, la mayoría pudo acceder a la solicitud. Los inconvenientes que se han presentado han sido casos muy puntuales, logrando que la gran mayoría de los solicitantes tenga una buena experiencia al momento de ingresar su requerimiento. Durante el primer día, un poco más de 3 millones de afiliados al sistema ya pidieron el segundo 10%. Por eso las AFP reiteraron el llamado a realizar el trámite de forma online. Las plataformas cuentan con todas las medidas de verificación necesarias para hacer una solicitud segura, sin clave, de manera gratuita y solo con el RUT. La Superintendencia de Pensiones monitorea el proceso y este jueves advirtió la circulación de un correo electrónico falso donde se piden datos para un supuesto catastro de afiliados que puedan acceder al segundo retiro. A cuidarse, a no entregar datos privados y a hacer derechamente con su AFP la solicitud como se ha estado realizando mayoritariamente hasta ahora. Llamado a evitar fraudes al que se sumaron los bancos. Cualquier correo que reciba de un banco diciendo que le falta algún dato, que necesita alguna clave para poder accionar a su 10%, es un fraude. El segundo retiro del 10% completó su primer día de vigencia, una que durará un año, hasta el 10 de diciembre de 2021. Las personas que no requieran con urgencia el tema de los recursos, se le pueden dejar el espacio en la fila virtual también a las personas que tengan una mayor urgencia. Hay un año completo para poder solicitar el retiro de los ahorros previsionales. Un poco más de 9 millones de afiliados pueden pedir por segunda vez parte de sus ahorros previsionales y solo en el primer día casi un tercio de ellos ya realizó la solicitud. Y tras las largas filas para hacer la solicitud del 10%, hay necesidades urgentes que cubrir e incluso sueños que cumplir. Un segundo retiro que coincide más con una época del año especial, de gastos y para muchos además muy difícil. Conocimos la historia de chilenos y extranjeros que llegaron en busca de su segundo 10%. Mire. La escena fue distinta a la primera vez. Filas que duraron menos horas, menos atochamiento, quizás hasta menos ansiedad. Pero para muchos hay algo que no cambió. ¿Para qué va a usar el 10%? Salud, deuda, casa. Va a llegar el fin de año, me necesita la plata, pues tengo a mi familia acá. Las necesidades son las mismas y para todos valía la pena madrugar y hacer la fila el tiempo que fuese necesario, incluso recorrer kilómetros en bicicleta solo para cumplir un sueño. De San Joaquín, del Paradero 5 Santa Rosa. ¿Vino en bicicleta? En bicicleta. Después de años, con el primer retiro logró pagar todas sus deudas. Este segundo tendrá otro destino. Los retiro para poder disfrutarlo con mi familia y disfrutar aunque sea una vez en la vida, una Navidad como corresponde. Para él, un lujo que dice en toda la vida jamás se dio. La gente va a retirar su dinero para tener algo seguro en su hogar y
comprarle regalo a los niños, pues ¿para qué va a querer uno la plata? Y hay que aprovecharlo en todo caso. Y al mediodía, 1 millón de personas ya había hecho el trámite. Navidad, exactamente. Como tantos otros, hace años dejó Venezuela para buscar una oportunidad en Chile. Un trabajo, ingresos, algo que le diera esperanza a él y su familia. Esta será una Navidad más a distancia, pero más aliviados. Y ya con esa plata no importa que yo esté aquí, porque aquí es normal, aquí se come normal, en Venezuela sí es dura la cosa. Entonces ya con esa plata que yo recibo allí, ellos los envían allá, yo les envío aquí hasta allá y voy a poder solucionar con eso. Y van a estar muy bien, por lo menos este mes. Sabían que el trámite debía hacerse por internet, pero la realidad de todos no es la misma. ¿Tienen computador? No. ¿Tampoco tienen internet? Menos. Cuando no hay para pagar internet o para un computador, trámites como estos se vuelven difíciles y las taras de la modernización se notan aún más. Para nosotros es difícil. Todo digital, para los cabros jóvenes, para ustedes. Para eso yo pienso que pero para los viejos los cuesta. Porque ese tipo de carencias o necesidades, el 10% no las resuelve. Por eso esta vez hubo facilitadores con internet a mano para ayudar en el proceso y hacerlo más expedito para ellos, incluso para quienes hablen otro idioma. Yo creo que en esta oportunidad vamos a estar mucho menos tiempo que la vez anterior. La otra vez estuvimos 3 semanas trabajando con filas que daban vueltas a la cuadra, es infinitas, y ahora la verdad es que muy poca la gente que está viniendo a la sucursal a requerir asistencia. Casi 10 millones de personas podrían acceder a este segundo retiro, uno que coincide con una temporada especial y de gastos, pero que tal vez en esta oportunidad no sea tan dura. Bueno, la verdad es que 1 de cada 3 chilenos que podía hacer su solicitud de retiro lo ha hecho. Estamos con Andrés Vidal para ponerle cifras a esta jornada tan especial. Andrés, ¿cómo te va? Porcentualmente, mayor cantidad respecto al primer retiro. Porcentualmente también en cantidad de gente. Vamos con la gráfica para reflejar un poco lo que sucedió estas primeras horas del segundo retiro. Lo decía la nota de Jaime Quesada, 3,5 millones de solicitudes hasta las 17 horas. Esto seguramente puede llegar fácilmente al final de la jornada a las 4 millones o superarlo. Tú lo decías también. Vamos con la segunda estación. 1 de cada 3 personas que podían solicitarlo lo realizaron en esta jornada. El primer retiro, el primer día fueron 3,4 millones de personas, pero de un universo de 11 millones y medio de personas. Pregunta, 3,4 en el primer retiro cerrando a las 5 de la tarde o la jornada cerrando completa? A la misma hora. A la misma hora cerrar la super de pensiones. Vamos con la siguiente gráfica para ver más o menos el universo a lo que se podría llegar con este segundo retiro. Lo decíamos, 9,6 millones de personas pueden solicitarlo. Son 2 millones menos que el primer retiro. Sí. ¿Por qué? Porque 2 millones de personas que quedaron con la... saldo cero. Exactamente. Vamos con la siguiente estación. El monto promedio va a ser exactamente el mismo de acuerdo a la proyección. Es una proyección, pero en el primer retiro medio a medio le dieron. En cuanto a la proyección, 1,4 millones de pesos el retiro promedio. Recordemos que es desde 1 millón hasta 4,3. Los que tienen menos de 1 millón pueden sacar todo lo que tengan en su cuenta. Y la última parte, y que ha sido recalcado sobre todo por el Banco Central, ojo con el tema del circulante. ¿Por qué? El circulante es el billete que circula en la calle. Porque en el primer retiro se sacaron 16.000 millones de dólares. 4.000 de ellos salieron directamente de los cajeros. La gente los sacó en los cajeros durante esos días. Andrés, es decir, 1 de cada 4. Nosotros hicimos varias notas al respecto de asaltos, de estafas que se producían precisamente con la gente que iba a buscar su retiro en efectivo. Sí, aquí la principal recomendación es no ir solo los cajeros, porque incluso se duplicó la cantidad de plata que puedes sacar por cada vez que hace el cajero, de 200.000 a 400.000 pesos en los cajeros de Banco Estado, así que nunca ir solo, siempre acompañado. Estamos con el gerente de las AFP, Fernando Larraín, con nosotros a esta hora de la noche. Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar acá en 24 horas. Hola Iván, muy buenas noches. Igualmente, primero que nada partamos viendo si la proyección que ustedes tenían se ha ido cumpliendo, ¿no? 3,5 millones de personas, un 10% más que en el primer retiro, ¿se ajusta a la proyección que habían hecho las AFP? Sí, la verdad, Iván, es que nosotros esperábamos que este primer día y el segundo día, también el día de mañana, haya muchas solicitudes, pensando principalmente por las fechas en las cuales estamos, y más o menos esperábamos que tuviera un comportamiento similar al primer retiro, un poquito mayor los primeros días, cosa que efectivamente ha sucedido. Ahora actualmente ya hay casi 4 millones de solicitudes ingresadas de manera exitosa hoy día. Fernando, sáqueme de una duda. ¿Hay posibilidad de saber cuál es la proyección de cuánto se estaría retirando hoy día? ¿Tienen, por ejemplo, una impresión de cuánto es el volumen de dinero solicitado? Porque la proyección es 1.400.000 por cada... Por persona. Por persona. De la super de pensiones.
Sí, la verdad, Iván, es que no tenemos la cifra exacta, pero efectivamente el monto promedio es en torno a 1.400.000 personas. Claro, y habría que hacer la matemática entre 1.400.000 por 4 millones de personas, pero la verdad es que a esta hora de la noche ya no, la cabeza no me funciona tan rápido. Pero apenas tengamos la información se las vamos a hacer llegar de manera tal de tener el monto completo y que lo tengan ustedes. Fernando, vamos con Andrés Vial, que tiene preguntas de la gente, pero quiero que nos resuelva una duda que teníamos con Andrés. Se ha señalado que el retiro se va a hacer de manera online las primeras 2 semanas. ¿Eso significa que no se puede hacer presencial o que se va a privilegiar los canales digitales? Porque es diferente. Vimos mucha gente, incluso desde las 5 de la mañana en las oficinas de las AFP. ¿Igualmente lo pueden hacer presencial? Lo que pasa, Iván, es que todo es digital en el sentido de que no hay papeles. La persona que vaya a la sucursal y sea ayudado probablemente por alguien de la sucursal o con algún tablet afuera en la fila, esa persona lo va a hacer igualmente de manera digital. Ya, es que sí lo puede hacer, perdón, Fernando, es que lo puede hacer ahí porque hay mucha gente que decía, no tengo internet en mi casa. Lo que pasa es que ahí van en ese caso particular, y yo le agradezco a todos los alcaldes y las alcaldesas de nuestro país en el territorio que han ayudado mucho, principalmente a la gente que no tiene acceso a internet o que tiene una brecha digital en este momento. Hay que cuidarse, el llamado es no ir a las sucursales, pero claro, cuando una persona va y va a hacer un trámite y pide ayuda, las administradoras de fondos de pensiones nos debemos a los afiliados y afiliadas y van a ayudarlos en ese proceso también. Pero déjame volver a hacer el llamado claro que el trámite es 100% digital y no es necesario que las personas vayan a las sucursales. Sí, Andrés Vial con nosotros. Fernando, Andrés Vial te saludo para acá. Nosotros adherimos aquí en 24horas.cl todas nuestras plataformas digitales, las 3 preguntas que más se repitieron de toda la gente que ingresó sus consultas. Fernanda nos pregunta al tocayo. Hice la solicitud y me llegó de inmediato un mail, que es el mail de la solicitud ingresada. ¿Es el que se demora varios días, que es el cuando está aprobado o rechazado esa solicitud? Fernanda, ese mail que recibiste es que el sistema acogió de manera exitosa tu solicitud, pero ahora tenemos que validar que el RUT tuyo, Fernanda, coincide con el número de serie del carnet y que la cuenta que pediste depositar, en caso que sea una cuenta bancaria, está a tu nombre y no es una cuenta de tercero. Esa información se demora un máximo de 4 días, por lo tanto en los próximos días debieras recibir que la solicitud fue aprobada con éxito y a partir de ahí en un par de días más debieras poder recibir lo que corresponde ya sea al monto total o a la primera cuota de este retiro. O sea, de aquí al miércoles ese mail de aprobado o rechazado. Vamos con la siguiente pregunta. Es un mail de confirmación, es un mail de recepción. Exactamente, que está ingresada la solicitud. Nos pregunta Macarena aquí, Fernando. ¿Qué sucede con los chilenos? Y esto es muy importante, el camino no es fácil. ¿Qué pasa con los chilenos que viven en el exterior? Los chilenos que viven en el exterior también pueden retirar el 10%, tanto en el caso del primer retiro como en el segundo retiro. Hay distintas vías para hacerlo porque depende del caso particular de cada persona en el extranjero. Una persona que tenga su cédula de identidad al día y tenga sus cuentas en Chile al día, es muy fácil hacerlo porque lo hace de manera digital, pero deben haber muchos compatriotas nuestros que llevan muchos años en el exterior, que no han renovado su cédula de identidad. En esos casos pueden hacerlo a través de la página web de la AFP con su clave de la AFP. Y también hay ayuda por parte de los consulados para hacerlo. Hay información respecto a este tema en la página web, en el sitio de la asociación gremial, que es www.midiesafp.cl. Hay un espacio especial para el retiro en el exterior para poder ayudar y conducirlo en las dudas que tengan nuestros compatriotas que viven en otros países. Y la tercera y última duda de todos nuestros, la gente que nos ve en redes sociales, que nos visita, que nos pregunta, Fernando. Enrique, si el retiro lo hago en febrero, o sea, el próximo año, ¿sacaría lo ahorrado hasta ahí, hasta ese mes? ¿O hasta esta fecha, este 10 de diciembre que comienza este segundo retiro? ¿Dónde se hace el corte? Exactamente, la fecha de corte. Enrique, la fecha de corte se hace en el momento en que tú haces tu solicitud. Por lo tanto, si la haces en febrero, la fecha de corte va a ser el día que la hagas en febrero. Si lo haces en marzo, en julio, se hace en ese momento. No se hace con los fondos acumulados hoy día. Por lo tanto, en este caso, preguntas que me han hecho también durante el día. Si una persona quiere esperar un tiempo más de manera tal de poder tener algunos ahorros más y poder retirar y llegar más cerca, por ejemplo, en el caso del $1.000.000, pueden hacerlo y pueden esperar para poder hacerlo en ese momento. Por lo tanto, la fecha de corte es cuando se hace la solicitud. Fernando, la AFP, coincidentemente que tiene más reclamos que el modelo, nuevamente, al igual que el primer retiro, es la segunda que cobra menos comisiones. ¿Cobrar comisiones más bajas es sinónimo de peor servicio?
No necesariamente. Los administradores de fondos de pensiones compiten principalmente en 3 atributos, que es precio, rentabilidad y calidad de servicio. Y no hay una correlación directa entre el precio y la calidad del servicio necesariamente. Los equipos de las administradoras han estado funcionando en esto, han funcionado, AFP Modelo ha mejorado el problema que tuvo respecto de las filas ya se están cediendo y por lo tanto ya han habido, Modelo avisó que habían 100.000 solicitudes en el informe de la Superintendencia de Pensiones, pero yo acabo de hablar con ellos y me dijeron que ya tienen más de 300.000 solicitudes ingresadas, por lo tanto ese sistema se va a solucionar en este momento, pero claro, las administradoras no son diferentes entre sí, hay una sensación de que son iguales, pero acá hay competencia, la gente se cambia de AFP bastante seguido y por lo tanto acá esto es claro de que los precios son distintos y también la calidad de los servicios de distintas AFP también es diferente. Sí, Fernando, lo que pasa es que, claro, han recibido hasta el momento en Modelo 300.000 solicitudes, la proyección es que van a recibir 700.000 al final del día. Ustedes como asociación de AFP, ¿qué hacen para que de alguna manera la calidad del servicio que se le está prestando a los cotizantes hoy día sea equivalente al menos? Porque hay gente que todavía tiene reclamos del primer retiro. Nosotros, Iván, desde la Asociación Gremial hacemos un esfuerzo de poder ayudar a los afiliados y afiliadas a través de los canales que podemos hacer. Y también de monitorear el trabajo que tienen las administradoras de fondos de pensiones y trabajar de manera coordinada con los distintos actores. Pero le corresponde al regulador, a la Superintendencia de Pensiones, oficiar y mirar los procesos de cada una de las AFP. Es el regulador quien tiene que manifestarse. Nosotros buscamos la forma de generar espacio de coordinación y buscar simplificar los procesos en este sentido y estamos preocupados y ocupados para que todas las administradoras pero no hay multa, puedan no hay hacer sanciones. este proceso del retiro un proceso ágil. Pero perdón, lo que pasa es que las multas, no hay multa, no hay y las sanciones, Iván, porque lo que pasa es que, claro, como yo te siento con un punto, porque la gente también tiene la posibilidad de cambiarse, pero a esta altura es un poco complejo hacerlo en época de pandemia y mucha gente está todavía, insisto, con el tema anterior. Entonces, ustedes como asociación, más allá de las recomendaciones, ¿tienen alguna atribución para que esto sea más estandarizado? Nosotros no tenemos ninguna atribución, además hay competencia, por lo tanto hay diversidad respecto del tipo de calidad de servicios, por ejemplo, algunas tienen más sucursales, otras menos. Es la Superintendencia de Pensiones, el regulador, el que tiene la facultad para cursar multas respecto a este proceso. Nosotros dentro de la Asociación Gremial tenemos código de ética y tenemos ciertos procedimientos para poder ir mejorando estos procesos y estamos monitoreando permanentemente en esto y como les dije al principio, estamos preocupados y ocupados para que todas las administradoras de fondos de pensiones en este proceso sea un proceso ágil, informado y eficiente para la gran mayoría de personas, cosa que se demuestra cuando más de 4 millones de personas ya han hecho sus solicitudes. Fernando, son 10 días hábiles desde hoy día la solicitud, 10 de diciembre, sería el 24 de diciembre para la primera cuota, que se cumplen los 10 días hábiles, pero se ha puesto también como fecha el 17 de diciembre. Lo dijo el gobierno, lo han dicho ustedes, que parte de la población podría recibir parte o la primera cuota de este segundo 10%. ¿Ustedes estiman más o menos qué porcentaje podría recibir de quienes hagan la solicitud ese 17 de diciembre esta primera cuota? Mira, Andrés, me encantaría poder darte una respuesta específica en esto, pero no depende solo de nosotros. Esta es una interacción que tiene con muchos actores, por ejemplo, principalmente con el Banco Estado, que ha sido uno de los bancos que genera más capilaridad en nuestro país y tiene entidades pagadoras, por lo tanto dependemos también de los bancos respecto de cuánto espacio tengan para poder ir entregando los recursos. Nosotros podemos acreditar las platas, pero efectivamente son ellos los que finalmente tienen que disponer los recursos para que la ciudadanía pueda hacer uso de ellos al final de esto. Lo que sí es que el compromiso por parte de la administradora de fondos de pensiones es poder anticipar los pagos y vamos a tener pagos a partir del 17 de diciembre y van a irse haciendo de manera parcelada hasta el 24. Es imposible, Andrés y Iván, hacer todo esto en el pago de una cuota porque el sistema financiero no aguanta una magnitud de los 4 millones o 5 millones que vamos a tener en 2 días para poder pagar en un solo día todo. Fernando, a propósito del mercado financiero y a propósito de este segundo retiro, con el primero se hizo una serie de pronósticos y vaticinios que afortunadamente no se cumplieron. Algunos de ellos bastante alarmistas, que se caía el sistema a pedazos, que se iba a impactar de una manera enorme en los mercados, y eso no ocurrió. Con este segundo retiro, el mercado ya tiene internalizado el efecto, las AFP hicieron los retiros a tiempo para no afectar los fondos donde están invertidas las pensiones de los chilenos. Se lo pregunto porque la discusión por un eventual tercer retiro, nadie podría decir que está cerrada 100%.
Yo creo, Iván, que tu pregunta es importante porque acá hay muchas personas que creen tener una bola de cristal para poder predecir el futuro y la verdad es que eso no sucede. Las administradoras de fondos de pensiones, nuestro principal rol es cuidar y hacer crecer los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, desde ese rol, los equipos de inversiones, que son equipos muy grandes, las administradoras competentes, están haciendo todos los trabajos para que el impacto efectivamente sea el menor posible dentro de los propios fondos de pensiones. Además, el Banco Central ha puesto a disposición ciertos mecanismos de mitigación para efectos del sistema financiero. Por lo tanto, van a haber algunos efectos, los efectos debieran ser reducidos idealmente, pero van a depender de cómo funcionen estos mecanismos de mitigación que las autoridades competentes han puesto a disposición en esto. Fernando Larraín, gerente general de las AFP, te damos las gracias por estar acá junto a nosotros respondiendo las dudas de la gente que se han expresado a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Que tengas buenas noches. Muchas gracias, Iván. Andrés, muy buenas noches. Seguimos con temas obviamente relacionados con este segundo retiro. Largas filas en los tribunales de familia para tramitar el retiro forzoso del segundo 10% de las AFP. La gran diferencia es que en esta oportunidad el demandado ya no tendrá que solicitar sus fondos. Solo basta que exista una causa abierta por pensión de alimentos. Desde el Poder Judicial llamaron a tener paciencia porque pese a que existen plazos definidos, cada pago se debe verificar y no es automático. Verónica Moscoso con los detalles. Si las filas eran cosa de todos los días en los tribunales de familia, hoy crecieron aún más por el inicio del trámite del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Yo vine aquí a ver si puedo sacarle algo a mi marido en 36 años, que me dé 64 millones de pesos. Estoy acá en el tribunal porque salió el retiro forzoso, porque el papá no pidió el primer retiro, porque no le quiere dar plata a su hijo. Un hijo discapacitado que sufre parálisis cerebral e hipotonía, que convulsiona frecuentemente y que ahora último además tuvo COVID. Llevo 16 años peleando, 16 años, luchando para que el hombre pague. Sé la dirección, sé dónde vive, sé dónde trabaja, sé todo y nadie hace nada. También llegaron hasta los tribunales padres desesperados a pedir que no les retuvieran su 10%. Porque para que me liberen, pues, eso quiero yo. Tengo una deuda. Pero a mi hija vamos a firmar para que no me retenga el segundo retiro. ¿Y por qué no quiere que se lo retire si tiene una deuda? Porque he llegado a un acuerdo con mi hija. Pero a diferencia del primer proceso, esta ley incluyó el retiro forzoso. Eso significa que el deudor no decide, está obligado a pagar su deuda alimenticia con los ahorros del FP. También asegura las notificaciones al correo electrónico y pago en forma proporcional a cada alimentario cuando hay más de un hijo. Quizás lo más importante, que una vez que el tribunal le dice a la AFP que pague, ésta está obligada a hacerlo dentro de 10 días hábiles. Así no va a quedar impaga esa decisión del tribunal. Porque el retraso y la tramitación ha sido hasta ahora el principal problema del primer retiro, porque no habían plazos establecidos. Ahora les dieron 10 días hábiles a las AFP para pagar una vez que el tribunal dé la orden. Esperamos también que las AFP cumplan con el rol, cumplan con los plazos que establezca el Poder Judicial para realizar las transferencias de todo aquel al que se le vaya a retener este 10%. En la fila de los juzgados de familia, la mayoría son mujeres que llevan meses esperando respuesta. De las 231.000 solicitudes, a la fecha solo se han pagado 126.000. Estamos todos en la misma, estamos choreados, esperando hace mucho rato, no pasa nada, nadie nos ayuda, es una vergüenza. ¿Por qué tenemos que hacer esta fila, humillarnos para que ellos paguen? Que si no me salen el primero, imagínense, el segundo, ¿cuándo lo irá a salir? Y estamos todos en la misma. Desde el Poder Judicial llamaron a hacer el trámite vía web, pidieron paciencia y explican que el proceso podría demorar varios meses porque aún están pendientes las liquidaciones del primer retiro. Un tribunal, no es un pago automático, nosotros no somos la caja vecina, ¿me entiende? Entonces, obviamente esto requiere de resoluciones judiciales que se tienen que notificar, y una vez que se notifica a la persona de este cálculo numérico, ¿no?, de la liquidación de la deuda, esa persona puede hacer observaciones a eso, decir, no debo tanto, debo menos, la otra persona puede decir, sí, me debe más incluso. Entonces, todo eso implica plazos. Existen 4 pasos antes del pago de la AFP. Lo primero es la liquidación, notificación, la objeción y la resolución. No solamente hay deudores que tienen un solo hijo, que le deben a un solo hijo con una sola madre, sino que hay
deudores que tienen varios hijos con distintas personas. Sin embargo, se están haciendo todos los esfuerzos para atender al mayor número de personas posibles. La idea es que este segundo retiro demore mucho menos que el primero. Siempre subrayar, hay 1 año de plazo para este segundo retiro, igual que el primero, Iván Núñez, y quien no solicitó el primer retiro puede retirar el segundo, también el primero, no los dos a la vez, son 2 procesos por separado. Ahora, nos quedamos con los 3,5 millones de personas, pero cuando estábamos entrevistando a Fernando Larraín habló de 4 millones ya. Hasta 5. Sí, claro. Sí, en estos 3 días de la semana. Bien, pues, Andrés, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. El Ministerio de Salud reconoció que el país vive semanas críticas ante el creciente aumento en el número de infectados por coronavirus. ¿Qué preocupa? La disponibilidad de camas UCI, las que podrían no ser suficientes para enfrentar una segunda ola de contagios. Solo 5 regiones del país van a la baja en sus cifras. Las otras 11 aumentaron sus pacientes activos. También tienen mayor positividad en exámenes PCR y una capacidad de contagio que no se veía hace meses. Hoy los datos nos muestran evidentemente que la región metropolitana está en un nivel crítico y está creciendo a nivel que hace tiempo que no habíamos visto. En menos de un mes tenemos un aumento que va desde 1.765 casos el 14 de noviembre a 2.698 casos el 10 de diciembre. Preocupa la región metropolitana y se suma el Biobío, donde hoy se registraron 407 nuevos pacientes con COVID-19, marcando la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Tenemos alrededor de 2.200 camas en el país y ya tenemos una ocupación basal del 85% de esas camas, lo que quiere decir que solo tenemos un 15% de las camas libres, por decirlo de alguna manera, para responder en este minuto si el día de hoy llegara una avalancha, digamos, de pacientes COVID. Punto aparte es la situación en Magallanes, donde pese a completar 148 días en cuarentena, las cifras diarias de nuevos contagios continúan en niveles preocupantes. Hoy se informaron 51 casos nuevos. Los focos que se han detectado casi todos son focos familiares por reuniones sociales y familiares que se mantienen, con una cuarentena que es prácticamente inexistente, con fiestas de fin de año que van a significar aumento en la movilidad. Es que la gente tiene la culpa porque no se cuida. Ese es el problema. Esto no baja por el tema de las personas son muy desobedientes, salen cuando no tienen que salir a hacer las cosas que no tienen que salir a hacer. Viene mucho trabajo del norte y nadie controla nada, todos se controlan y al final no pasa nada. Si los niveles de contagio por cada 100.000 habitantes que hay en Magallanes se replican en Santiago, la situación en clínicas y hospitales será crítica. El punto más flaco en este minuto, cuando uno piensa el número de camas, es cómo aumentar la dotación de personal que se tiene que hacer cargo de esas camas, fundamentalmente porque estamos en diciembre y cuando yo te digo que bajó el número de pacientes COVID, pero no bajó el número de pacientes en la UCI, eso significa que la gente que estuvo trabajando durante la pandemia después siguió trabajando. Y llegamos a fin de año en el que uno empieza a pensar si se va a tomar vacaciones y viene esta cosa de la segunda ola y entonces estamos todos aquí, estamos todos cansados. En todo el país hay 287 ventiladores disponibles a la espera de un segundo pic, que de acuerdo a los doctores podría llegar si es que no tomamos conciencia de los riesgos a mediados del mes de enero. Y en este mismo tema, en el regreso de la región metropolitana a la fase 2 del plan paso a paso, el comercio comienza a tomar una serie de medidas para mitigar el impacto económico tras su inminente cierre los fines de semana. Iniciativas que desde el gobierno también están evaluando, pese a que por ahora no habrían cambios. Es la primera jornada en fase 2, una en donde los chilenos adelantan sus compras navideñas ante el inminente cierre del comercio los fines de semana. Yo creo que hay que hacer las compras ahora más porque los fines de semana no se puede salir. No se va a poder el sábado y domingo y hoy es un día lindo para salir a comprar. Aprovechando de salir ahora durante la semana, que hay poca gente. Que el fin de semana sí va a estar cerrado, entonces bueno, hay que hacer lo que se pueda nomás.
una medida que encendió la alarma en el sector, que vive su mes estrella. Es por eso que una de las iniciativas para mitigar el impacto es la extensión de horarios, como el barrio Patronato, que atenderá de 10 de la mañana hasta las 20 horas. El comercio toma una extensión, digamos, generalmente en las tardes, pero todo va a depender del flujo público, eso es muy importante. El flujo de público es el que va dando, digamos, funcionamiento de todo el comercio. Una decisión que también replican en los retails más grandes, donde tendrán una mayor flexibilidad horaria y con un claro llamado a organizar las compras. Preferir en la medida de lo posible quizás compras a través de canales digitales y sobre todo tratar de no dejar todo a última hora, tratar de venir los días anteriores, de ver bien en qué horarios venir. Compras semanales que se vuelven la única esperanza de los comerciantes, que aseguran haber puesto todas sus inversiones y apuestas en las ventas de diciembre. Todas las fichas puestas de lunes a viernes y de cambiar. También tenemos la esperanza de que esta medida sea por estos 7 días y por último liberen el último fin de semana antes de Navidad, que sería no tan solo para nosotros los malls, sino que para las ferias navideñas. Esperanza de Néstor, que se encendió tras las intenciones del ministro de Economía. Que le hemos propuesto al Ministerio de Salud que se habilite la posibilidad de que los comercios de barrios, pequeños, medianos, comercios de barrios puedan abrir sus puertas en la medida que cumplan con condiciones sanitarias, de aforo. Sin embargo, esa iniciativa por el momento es descartada por la cartera de salud. No vamos a hacer ninguna modificación por el momento. Nosotros queremos trabajar en conjunto con el ministro de Economía y para eso hemos fijado una reunión justamente de coordinación para ir afinando ese tipo de decisiones. A eso se sumó que el toque de queda por ahora no tendrá variaciones y se mantendrá desde la medianoche, una noticia que no fue bien recibida por el rubro gastronómico. Nos habría gustado que a lo menos esa medida de poder extender en 1 hora el toque de queda se hubiera podido ejecutar porque compensaba en parte toda la caída de ingresos que vamos a tener en las próximas semanas. Lo que se mantendrá igual pese al retroceso será el transporte público, que también dará una mano al comercio en la semana. Los horarios están definidos para ajustar al toque de queda y estamos reforzando incluso algunos servicios en las tardes, dado que hay más movimiento cerca de las áreas comerciales. Región metropolitana, que ya vive sus primeras jornadas en fase 2, una medida con la que se espera disminuir los contagios y retomar lo antes posible la actividad de diversos sectores. La investigación comenzó por la venta de drogas en colegios y plazas, pero con la crisis sanitaria dio un giro virtual. De hecho, la llamaron Operación Pandemia, la más grande en la historia en cuanto al microtráfico por parte de la PDI. Hubo en total 76 personas detenidas. Lo inusual se estaba convirtiendo en rutina, algo ya normalizado. Cuando eso ocurre es aún más complejo intervenir, de ahí la participación de 450 detectives de Arica al Biobío. El punto de encuentro fue en la región de Tarapacá, Iquique y Alto Hospicio, zona golpeada por el narcotráfico en cuanto al traslado y la venta. En ese lugar se realizaron 83 allanamientos en simultáneo. Una investigación de largo aliento, una investigación que lleva 1 año. Es la operación de MT0 más grande que se ha hecho en la historia, que va atacando todo lo que significa el tráfico en pequeñas cantidades a nivel barrial, a nivel poblacional. En barrios, sectores residenciales, el tráfico era en cualquier parte y horario. Lo hacían en reuniones, en vehículos o incluso en puestos de verdulería. No tan solo detuvieron a traficantes con antecedentes, habían otros que estaban limpios, como dicen las policías. Según la indagatoria, perdieron su trabajo durante la pandemia y vieron en la droga una alternativa. Fueron reclutados, gran error. En total, 76 imputados. 24 de ellos por flagrancia y la diferencia por órdenes de detención. Esto tiene la particularidad de que nosotros nos abocamos al estudio, al análisis de la venta de drogas a través de las redes sociales, ¿ya? A través de grupos de WhatsApp.
Con la pandemia en curso, la venta presencial se volvió un problema para los traficantes. Buscaron la opción más cómoda y rápida, redes sociales, principalmente a través de WhatsApp, incluían promociones con precios rebajados. Pero fueron más allá, aplicaron el sistema delivery, aunque comenzaron a causar sospechas cuando las transacciones eran realizadas afuera de colegios, plazas y recintos comunitarios. Esta investigación parte hace más de un año, cuando llaman a nuestra puerta apoderados, centros de alumnos y el personal técnico de los colegios, profesores, por cuanto empezaron a encontrar que alumnos portaban drogas, diferentes tipos de drogas. Fue el hilo que permitió descoser una vestidura delictual. Más de 365 días demoró aquello, cada vez más complejo por la crisis sanitaria. Pasaron de lo presencial a lo virtual. En definitiva, se incautó marihuana, también cocaína, cocaína base, éxtasis, LSD y clonazepam. Todo eso sin contar los vehículos y armas obtenidas del mercado ilegal. Más de 14 millones de dosis, de diversos tipos de dosis, marihuana, clorhidrato de cocaína y también drogas de síntesis, que se traducen en más de 80 millones de pesos el avalúo que se encuentra a la venta en el mercado ilícito. La indagatoria marcó un precedente en la región, sobre todo en Alto Hospicio. Por primera vez se incautó la droga sintética LSD, un dato concreto para graficar el porqué del operativo microtráfico más grande en la historia del país. Hay mucha droga de síntesis. Tenemos LSD, que para la comuna es de trascendencia porque no teníamos LSD, éxtasis y otro tipo de fármaco. Que esta droga podía ser fácilmente adquirida por los hijos de la comuna, por los jóvenes. La pandemia está muy lejos de terminar, la indagatoria del mismo nombre también. Un paso importante sin duda, no siempre caen 76 traficantes. El gobierno criticó con fuerza el proyecto que busca indultar a imputados y condenados durante el estallido social. No son presos políticos, aseguraron los ministros en La Moneda tras la presentación de la iniciativa promovida por senadores de la oposición. Detalles con Flavia Cordela. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! ¡Deben responder! Distintas manifestaciones se desarrollaron este jueves por quienes siguen detenidos por acciones cometidas desde que se desató el estallido social. Demostración que se dio a solo horas de la presentación de un proyecto de ley de un grupo de senadores de oposición que busca indultar a las personas detenidas desde el 18 de octubre del año pasado a la fecha. Dentro del listado de delitos que menciona la iniciativa está alzarse a mano armada en contra del gobierno, interrumpir la libre circulación e incendiar un lugar provocando la muerte de alguien. Tiene que haber una reparación y una salida política a muchísimos jóvenes a lo largo de todo el país que están privados de libertad hace muchos meses. Dado el momento político constituyente que está viviendo nuestro país, se requiere reconstruir vínculos y la respuesta del Estado no puede ser solo una respuesta penal. En Chile no hay presos políticos. En Chile las personas que están presas es porque la Fiscalía y los tribunales así lo determinaron y es porque cometieron delitos. Algunas de las personas en las cuales se está buscando este proyecto de impunidad frente a la violencia, de justificación de la violencia, tenían, por ejemplo, causas pendientes o anteriores por violencia intrafamiliar, por causas graves. En Antofagasta también surgieron manifestaciones. Familias de detenidos durante el estallido aprovecharon la visita del ministro del Interior a la zona para exigir su libertad. Mi nieto se incorporó a la primera línea. Lo acusan de 100.000 cosas, pero de ningún crimen. Por el solo hecho de marchar, están pagando algo tan caro. Sin embargo, desde La Moneda, la respuesta ha sido tajante. Son personas que no están privadas de libertad por decir lo que piensan, no están privadas de libertad por pertenecer a algún partido político determinado, ni por alguna ideología determinada. Esas personas están privadas de libertad
por haber cometido delitos. Entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, según cifras de la Defensoría Penal Pública, se abrieron más de 17.000 causas, de las cuales la mayoría se relaciona con el estallido social. El Ministerio del Interior informó que a fines de noviembre, 232 personas siguen en prisión preventiva por delitos cometidos desde el 18 de octubre de 2019. No es posible que se extienda la prisión preventiva incluso más allá de lo que podrían ser después las condenas. La aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado supone un acto de discriminación de la autoridad política que el Instituto pide reevaluar desde una perspectiva de los derechos humanos. El proyecto presentado no genera consenso en la oposición y ha sido duramente criticado por el oficialismo. Todos estos casos tienen que ser analizados en su mérito, porque desafortunadamente hay un número de personas que están privados de libertad, que no tienen antecedentes previos, que incluso la pena eventual a la cual podrían ser sancionados es inferior al tiempo que llevan privados de libertad. Acá no puede haber permisividad respecto a la vulneración del Estado de Derecho y a la destrucción de la propiedad pública y privada. Proyecto de un grupo de parlamentarios que provocó polémica. El próximo paso es que sea analizado por la Comisión de Derechos Humanos. Y atención a las siguientes imágenes porque vamos a ver cómo terminó la misión de SpaceX que buscaba avanzar en la conquista espacial. El cohete de prueba estalló en pleno intento de aterrizaje. El objetivo de la compañía del multimillonario sudafricano Elon Musk, que es acercarse cada vez más a los viajes tripulados a la Luna y Marte. 3, 2, 1. El lanzamiento del prototipo SpaceX Starship se produjo tal como estaba previsto en las instalaciones de la compañía en el condado de Boca Chica, Texas. El cohete SN8 ascendió según lo previsto, pero al alcanzar los 12 kilómetros de altura, apagar los 3 motores e intentar planear, la nave no tripulada se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia. En solo minutos, el cohete estalló al tocar tierra. El cohete era un prototipo de 16 pisos de altura para un vehículo de lanzamiento de carga pesada desarrollado por la compañía SpaceX para transportar humanos y 100 toneladas de carga en futuras misiones a la Luna y Marte. El plan era lanzar el Starship a una altitud de 12 kilómetros y regresar la nave, pero el aterrizaje fracasó. Un traspié para el mundo científico, pero que contra todo pronóstico fue aplaudido con optimismo por el fundador de SpaceX, Elon Musk. La presión del tanque del cabezal de combustible fue baja durante la quema de aterrizaje, lo que provocó que la velocidad de toma de contacto fuera alta y explosiva, pero obtuvimos todos los datos que necesitábamos. Musk es el fundador de la empresa privada de transporte aeroespacial, cuyo principal objetivo es desarrollar prototipos como este para viajar a través del espacio. Cada cohete necesitas tú diseñarlo con cuánta, no sé, cantidad de combustible, donde hay muchas cosas que necesitan un ajuste fino. Y SpaceX lo hace a la manera, no sé, rápida, como lo haría la industria, sin preocuparse de 1000 cosas. Y es por su rapidez que ha alcanzado el éxito en el negocio espacial. Sus cohetes Falcon 9 se han vuelto pioneros en enviar satélites al espacio. Además, ha adquirido un rol importante en el transporte de cargas a la Estación Internacional. Incluso ha trasladado astronautas de la NASA. Pero explosiones como la de la última jornada no son nuevas. SpaceX lleva más de una decena de intentos de aterrizaje de cohetes Falcon 9, 5 de los cuales han terminado en fallos con espectaculares explosiones. Y todos los prototipos de cohetes empiezan fallando. Y en la medida en que producen algo confiable, la gente les cree, y si no, lo desechan y empiezan con otro prototipo. Optimismo o realidad, SpaceX busca concretar en los próximos años viajes a Marte y la Luna. Lo que para algunos científicos continúa siendo improbable en el corto plazo. Lo cierto es que después de este lanzamiento, la meta parece estar unos metros más cerca. Y acá en nuestro país, duras críticas de miembros de la oposición recibió el Partido Comunista, que calificó el reciente proceso electoral venezolano como impecable. Las felicitaciones a Nicolás Maduro no fueron bien recibidas, incluso en Revolución Democrática, justo cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista evalúan un posible acuerdo electoral.
Llegaron saludos a Venezuela y provenientes desde Chile. A pocos días de las controvertidas elecciones en la Asamblea Legislativa, el Comité Central del Partido Comunista envió esta carta con felicitaciones al pueblo y gobierno de Venezuela. A nombre del Partido Comunista de Chile expresamos nuestras congratulaciones al presidente Nicolás Maduro. La máxima presión aplicada por el imperio y gobiernos de derecha como el de Piñera ha chocado con un proceso electoral impecable. Lo concreto es que hubo más de 16 auditorías para garantizar la transparencia del proceso, auditorías realizadas por organismos internacionales y también por los partidos políticos de todos los sectores, incluidos los partidos de oposición. Un saludo del Partido Comunista al presidente Nicolás Maduro, que generó inmediatas críticas en la oposición. Es claro que el concepto de democracia del Partido Comunista y su candidato Daniel Jadwe es muy distinto al que queremos y promovemos para Chile la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Los líderes políticos que han felicitado esta elección aceptarían las mismas condiciones abusivas y antidemocráticas impuestas por el régimen de Maduro. Nosotros hemos planteado que somos contrarios a venezolanizar la política chilena. Cuestión distinta es que hemos sido también enfáticos en términos que los derechos humanos deben ser respetados en todas partes y sin excepciones. Las reacciones llegaron incluso desde Revolución Democrática, pese a que el saludo a Nicolás Maduro llega justo cuando el Partido Comunista avanza en negociaciones con el Frente Amplio para alcanzar un posible acuerdo electoral. Lamentablemente en Venezuela se han transgredido límites que restan legitimidad a sus elecciones. Hemos dicho muchas veces que tenemos diferencias con el Partido Comunista y esta es una de ellas. Revolución Democrática tiene un compromiso inamovible con la democracia y con los derechos humanos y eso no va a cambiar. Si apoyo a Venezuela, no se puede automáticamente poner en duda el compromiso que uno tiene con la democracia basados en una opinión prejuiciosa y principalmente no fundamentada sobre Venezuela. Y es que la crisis social y política en Venezuela ya había sido tema de análisis en Revolución Democrática y uno de los más críticos a la administración de Maduro era el ahora exdiputado de RD Pablo Vidal. Nuestra convicción como Revolución Democrática es que lo que nosotros entendemos como una democracia, lo que nosotros aspiramos para Chile, no es lo que vemos en Venezuela. Y siguen las bajas en el Frente Amplio porque durante la jornada se confirmó la salida del bloque del diputado Patricio Rosas. Pablo Vidal y Natalia Castillo renunciaron la semana pasada a Revolución Democrática, alegando una izquierdización del partido que, pese a la pública incomodidad por la carta del PC a Maduro, continúa con los acercamientos. Por ejemplo, este jueves, Giorgio Jackson entregó su respaldo a Iracy Hasler, la candidata del Partido Comunista que competirá por la alcaldía de Santiago. Como decía Giorgio, aquí la verdad... Durante los últimos meses hubo 18 niños que terminaron con serias quemaduras por el uso de fuegos artificiales. El tema preocupa más aún cuando hay sectores de Santiago donde continúa la venta que es ilegal. Paralelamente, el Senado en votación unánime aprobó en general el proyecto que sanciona penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta y uso. Ahora pasó a comisión mixta. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Usted sabe dónde puedo encontrar fuegos artificiales acá? En la esquina tiene que preguntar. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Tú sabes dónde yo podría encontrar aquí fuegos artificiales? Comprar fuegos artificiales, me dijeron, en esta calle. Vengan los fuegos artificiales. Es solo cosa de preguntar en una esquina del barrio Meix para obtener el dato, más todavía en estas fechas. Petardos, voladores, chispitas y bengalas a merced de potenciales clientes. Puestos instalados con productos prohibidos en el mercado. Preocupa lo que pasa y aparte del peligro de utilizarlos, también se producen peleas entre comerciantes. Sí, por fuegos artificiales. Supuestamente el hombre que es separado del tumulto con la ayuda de guardias municipales había robado varias cajas de artículos de artificio. Al menos eso decían quienes lo golpeaban. Es parte de lo que ocurre por estos días de fiebre navideña. Existe un aumento exponencial de ventas ilícitas, todo pese a las fiscalizaciones. Solo en 2019 hubo 187.696 denuncias y decomisos por productos pirotécnicos. Alguien no está haciendo la pega. Usted sabe que los municipios no tenemos facultad para decomisar. Pero ¿por dónde entran estos productos? Aunque aduana se enoje conmigo, ¿por dónde entran? Cada vez que llega droga en algunos barrios vemos que hay fuegos artificiales. Ahora los venden a vista y presencia de todos.
En velatorios narcos y en celebraciones hay un uso indiscriminado de artefactos de esta naturaleza. Estos videos son la evidencia. Desde mayo del 2000 están prohibidos con la promulgación de la ley 19.680, pero no hay caso. La procedencia es clandestina. El que los venda se arriesga a multas. Efectivamente, estos productos que están prohibidos para el consumo familiar, digamos, arriesgan una multa de hasta 2,5 millones de pesos las personas que sean sorprendidas comercializando fuegos artificiales. Según Cuaniquem, en el periodo 2019-2020 hubo 18 niños quemados con este tipo de elementos. Hay una campaña y su nombre es No más fuegos artificiales. Porque los fuegos artificiales contienen pólvora y una vez que se encienden son incontrolables, ingobernables. Por ese motivo, esta gran campaña, queremos que no tengamos incendios, que no dañemos a las mascotas. Por cierto, que no se quemen, se mutilen y mueran niños dentro de Chile. Otro ítem que no puede pasar desapercibido. Algunos los manipulan con el fin de atacar. Las lesiones tipo quemadura de toda la superficie corporal, con énfasis principalmente en la cara, los ojos, las manos, que pueden ir desde una amputación hasta la pérdida de la vida. Además se suma a ello el trauma psicológico que conlleva y las secuelas para toda la vida. Peligro inminente cuando conseguirlos no cuesta nada. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Usted sabe dónde puedo encontrar fuegos artificiales acá? En la esquina tiene que preguntar. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Tú sabes dónde yo podría encontrar aquí fuegos artificiales? Comprar fuegos artificiales, me dijeron, en esta calle. Fácil acceso a plena luz del día en un barrio comercial. Las fiscalizaciones continuarán para evitar la venta irregular de fuegos artificiales. Más de 1.000 productores agrícolas de Curacaví y María Pinto están a punto de perder todas las cosechas del verano producto de un derrumbe en un canal de regadío. Zonas que concentran buena parte del abastecimiento de frutas y verduras de la capital y algunos temen que pudiera provocar escasez de productos en las próximas semanas. Deberían estar preparándose para una prometedora cosecha. Tenían sus esperanzas puestas en la primavera luego de las lluvias de invierno, pero inesperadamente están a punto de perderlo todo. Llegaba en la mañana a trabajar acá temprano, me daba gusto ver todo, entonces ahora, me da una pena tan grande. Llegar en la mañana y ver todo botado. Da pena. El desconsuelo de Luis es evidente. Hace más de 2 semanas que no tiene agua para regar y su producción de limones y choclos se ha visto fuertemente golpeada. Voy a sacar un choclo para mostrárselos yo. Está recién granando. Este choclo puede aguantar 5 días más, sin agua. Pero de ahí para adelante no sé qué es lo que va a pasar. Estos choclos se empiezan a deshidratar, se deshidratan y mueren. En otro sector de Curacaví, con manguera en mano y usando su propia red de agua potable, Jorge intenta rescatar su producción de tomates. Con el agua potable, que no sé cuánto va a salir la cuenta de eso, pero tratando de salvar que son 2.000 plantas acá, este poquitito de tomate, de alguna forma llegar a término con ellos. Bueno, este es un tomate que debe estar cosechando el 15 de diciembre y no va a llegar a término, porque el sol lo está quemando, el daño es notorio. Se estima que son más de 1.100 productores agrícolas afectados por la falta de agua. Pero no se trata de un problema ocasionado por la sequía. El caudal del canal Las Mercedes, que riega 16.000 hectáreas de Curacaví y María Pinto, se vio interrumpido producto de un derrumbe en uno de los túneles que atraviesa. Se cortó de repente, antes de las 5 de la tarde, normalmente se corta a las 6 o 7 el agua aquí, se corta por el tema de tranque, que se cierra el tranque. Y se cortó antes de tiempo, entonces dije algún accidente ha pasado en el trayecto del agua. Y el otro día subimos que había sido un derrumbe de canal. La alerta se encendió de inmediato y no solo por el impacto entre los agricultores. Algunos prevén que incluso la región metropolitana pueda tener escasez de productos. El mercado de Lovalledor, por ejemplo, se abastece en un 70% de frutas y verduras de esta zona. El precio va a subir,
indudable que porque va a llegar mucho menos al mercado, va a llegar muy poco producto. Lo que es coliflor, brócoli, los choclos también ya se están perdidos. El choclo es uno de los productos que más rápido se pierde. El Ministerio de Agricultura ya decretó emergencia agrícola en la zona, pero descartan por el momento que exista una variación considerable de precios en alimentos. Y no hemos visto ningún problema de abastecimiento de alimentos en la región metropolitana y creemos que tampoco vamos a tener problemas de abastecimiento para Navidad y para Año Nuevo. Los municipios de Curacaví y María Pinto se han encargado de coordinar y distribuir la entrega de agua a través de camiones aljibe. Los productores hacen lo que pueden para salvar en algo sus cosechas. Que si bien hay un esfuerzo importante de atrás para poder rescatar algo, pero claramente no es su efecto muy limitado, dado que regar 16.000 hectáreas o reemplazar un caudal de 10 metros cúbicos por segundo con camiones aljibe es imposible. Es ahora que inicia el proceso de verificación de las pérdidas reales de nuestros pequeños, medianos y grandes agricultores. El túnel es una construcción con más de 150 años de antigüedad. La empresa Colbún es la encargada de su mantenimiento y aseguran que la inspección anual se efectuó en agosto pasado. Indican que el derrumbe se trataría de una situación fortuita. Recuperamos el hallazgo que tuvimos el día de ayer, de una zona que estaba más debilitada, que ya encontramos la solución técnica de poder avanzar y ahora estamos en eso, implementando esa fortificación del hastial derecho, que es la zona que estaba más deteriorada. Obras prácticamente a contrarreloj para evitar un impacto mayor en el abastecimiento alimentario de la capital, mientras la angustia de muchos productores locales continúa. Incertidumbre total ante la producción que esperaban con ansias para el verano. Lo que se sabe, y lo que se sabe recientemente, es que un panel de expertos recomendó a la FDA en Estados Unidos aprobar la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Pascal Fuente con nosotros con esta información que es muy fresca, Pascal, ¿no? Sí, pasó esta jornada y se trata de una sugerencia no vinculante, ya que son las autoridades sanitarias de ese país las que tomarán finalmente esta decisión. De aprobarse, podrían comenzar a distribuir la vacuna 48 horas después. Espérate, ¿esto es que la próxima semana? Sí, o sea, es que tienen en los próximos días ya que tomar una decisión y ahí 48 horas después pueden empezar con la vacunación. De los 22 miembros, 17 votaron a favor, 4 en contra y 1 se abstuvo. De esa manera, Estados Unidos se convertiría en el cuarto país en aprobar la vacuna tras Reino Unido, ya lo sabíamos, Canadá y Bahrein. Para los que no les suena, es un país que abarca 30 islas del Golfo Pérsico en el Medio Oriente. Pero bueno, aparte de toda esta información que hemos recibido de las vacunas, nos generan un montón de dudas. Tú, seguramente muchos familiares, amigos te han hecho preguntas. La que más se repite es cuán segura es la vacuna, ¿no? Sí, hay algunos temerosos. Y para eso vamos a comenzar a escuchar las respuestas de un grupo de especialistas. Partamos por lo que tú planteaste. ¿Es segura la vacuna? ¿Podemos confiar pese a lo rápido que fue todo este proceso? Escuchemos. La gran mayoría de las personas hasta ahora, cuando estamos hablando de que 30.000 se han vacunado con una vacuna, 25.000 con otras, 40.000 con otras, o sea, si sumamos todas estas personas, los efectos adversos que hemos observado hoy día son muy menores. La evidencia que hoy día existe, yo creo que es bastante promisoria y yo creo que demasiados riesgos individuales no hay. Riesgos individuales. Y habla de demasiados riesgos individuales no hay. O sea, algo puede haber, pero serían riesgos más bien controlados. Lo que pasa, exacto, es que no hay riesgo cero, pero eso no implica que sea una vacuna insegura, sino que puede generar efectos adversos, pero todo bajo control. Correcto. No hay que asustarse. Sabemos que en Chile se partirá por los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y también el personal de transporte. Ya lo habíamos comentado también aquí en el bloque. Le seguirán los adultos mayores y enfermos crónicos, pero son todos los grupos también que se tendrán que vacunar, por ejemplo, las embarazadas que se vacunan primero la influenza o los niños. Escuchemos. En este minuto no hay ninguna vacuna
que se haya aprobado en niños. Entonces, la vacunación en niños todavía no. Tampoco en embarazadas, 18 y más, pero exceptuando embarazadas, porque tampoco se han probado las vacunas en embarazadas, entonces no se pueden colocar. Ya, pero eso, espérate, eso es muy categórico. No embarazadas, no niños. O sea, en nuestro país al menos serían personal de orden y seguridad, como habíamos dicho, las personas de tercera edad, población de riesgo. Hasta ahí. Pero luego vienen adultos mayores y también enfermos crónicos. Pero las embarazadas y los niños no se ha aprobado. No quiere decir que sea perjudicial, pero solo no se ha aprobado. Por eso no van a comenzar la vacunación con estos grupos, porque se generan cierto tipo de dudas y para estar seguros prefieren saltarse esos grupos por el momento. Pero sí hay que comentarles que Moderna ya empezó o va a empezar, ya anunció que va a comenzar a probar en niños. Así que eso también se podría zanjar. Pero bueno, hay una noticia que inquietó, se podría decir, porque hubo una reacción alérgica a la vacuna por parte de 2 trabajadores de la salud del Reino Unido. Pfizer-BioNTech emitió una advertencia de reacción alérgica. Ponga atención a más detalles, porque así vamos a poder saber si es que efectivamente las personas alérgicas se podrían vacunar. Dentro del gran grupo de personas que son alérgicas, sería en el grupo más pequeñito que son alérgicos severos, donde uno debiera tener consideración y eventualmente quizás en esta etapa donde todavía no hay tanta información, sería mejor no vacunar con las vacunas del COVID. Ya, espérate, seguimos sumando grupos de población que en esta primera etapa de vacunación no deberían estar. Embarazadas no, niños no y alérgicos severos. Alérgicos severos hay que dejar muy claro porque ya lo hemos comentado, bueno, sí. Algunos presentamos síntomas de alergia, pero este es alérgico severo. Estamos hablando de gente que necesitan incluso inyecciones de adrenalina para casos de crisis alérgicas. Otra duda es la siguiente: si me enfermé de COVID-19, ¿debo vacunarme de todas formas? Escuchemos lo que nos dijo uno de los expertos. Lo más probable es que las personas queden protegidas mucho mejor cuando son vacunadas que cuando se enferman. Por lo tanto, la pregunta que tú me decías, si yo me enfermo o estaba enfermo con COVID, ¿me debería vacunar? Yo creo que sí. El yo creo que sí era aún más enérgico, porque finalmente incluso salió un artículo en el New York Times que señalaba que es más segura la inmunidad proporcionada por la vacuna que la inmunidad proporcionada por haber padecido la enfermedad. Sí, también a nivel de opiniones, autoridades y exautoridades han dicho que no partirían dentro de los grupos a iniciar la vacunación con las personas que ya hubieran tenido COVID-19. Entonces, hay un poquito menos menos taxativa la respuesta. Sí, pero estamos hablando ya cuando empiece la vacunación masiva. Más masiva. Otra consulta que hemos escuchado es si existe la posibilidad de adquirir la vacuna una vez que ya sea aprobada, o sea, comprarla yo mismo. Una candidata en nuestro país. Exacto, si tú puedes ir, no sé, a la farmacia o a algún centro médico, adquirirla como un ciudadano común y corriente. Atención. La gente no va a decir yo quiero esta o quiero la otra. Y vacunas particulares para que uno compre, como pasa con influenza todos los años, eso no va a haber en todo el año que viene. Así que uno no puede ir y comprarla porque esto va a estar monitoreado y controlado, en este caso, por la autoridad sanitaria. Son acuerdos comerciales que llegó el Estado chileno. Luego son el CADEI, que recomienda, que es este grupo de asesores expertos que hacen recomendaciones a la autoridad sanitaria y luego ahí se distribuye a la población de manera voluntaria y gratuita. O sea, Pascal, para decirlo en corto, no va a estar disponible en las farmacias. Exacto. Va a haber una centralización de las primeras dosis que vayan llegando. Exacto. Pero recordemos también que está asegurado, al menos así se ha planteado por parte del gobierno, está asegurada toda la población chilena con acuerdos comerciales de distintas vacunas. Hemos hablado en extenso de Pfizer, pero en Chile se prueban 3 vacunas candidatas también y una de ellas tiene un acuerdo comercial de dosis con nuestro país. Hablamos de la china Sinovac. ¿Qué ha pasado con esta vacuna llamada CoronaVac? Miremos. La vacuna de Sinovac está siendo evaluada simultáneamente en estudios clínicos fase 3 en diversos países, particularmente Brasil, Indonesia, Turquía y Chile.
Y además mañana se dará a conocer el primer balance de este estudio clínico que está liderado por la Universidad Católica. Y nos queda la última pregunta. A ver, ¿de qué se trata? Si recibo la vacuna, ¿podré dejar de usar esta mascarilla que tanto pregunta. odiamos ahora en verano instantáneamente? Escuchemos lo que nos dijo uno de los especialistas. Las personas que se vacunen, después que ya entren en régimen de vacunación y después de a lo menos un mes de haberse vacunado, ya son personas que no van a infectar, por lo tanto, probablemente el uso de la mascarilla se va a ir bajando de a poco. De a poco, un mes al menos, después de vacunarse, se podría dejar de usar la mascarilla. Hay preocupación, muchísima preocupación por parte de las autoridades por el alza de contagios y les quiero mostrar un ejemplo aquí mismo en el centro de la pantalla porque veremos cómo los casos se han ido incrementando en una de las comunas que más han ido aumentando los casos en la región metropolitana junto a Santiago y Estación Central, que se trata de Ñuñoa. Vemos un ascenso importante en el número de casos. ¿Y por qué es un tan mal ejemplo? Porque si estos casos se siguen repitiendo, este mal ejemplo se repite en otras comunas, no vamos a escapar, se podría decir entre comillas, de una segunda ola de carácter crítico. Bueno, y estas cifras explican, por supuesto, el término de los viajes interregionales, porque exportar el riesgo de contagio a regiones que tienen índices más bajos que la región metropolitana, naturalmente, es una pésima idea y eso explica, por ejemplo, que mucha gente masivamente no vaya a poder ir a la Araucanía para ver el eclipse. Exacto, que es nuestro siguiente tema. Y van un poco más alegre, porque solo quedan 3 días y 15 horas, así contando incluso los minutos para el evento astronómico que se producirá este lunes 14. El Instituto de Astrofísica, esto es un dato que les tenemos, porque el Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica transmitirá en vivo el eclipse solar desde Pucón, así que no va a perdérselo. Con telescopios instalados en el volcán Villarrica, un equipo de científicos, y decirlo también de científicas, vía livestream, en alta definición van a mostrar este fenómeno. Estaremos, y digo estaremos porque los acompañaremos en esta travesía, sobre los 1.450 metros de altura, lo que proporciona un seguro adicional, porque hemos hablado del clima que puede ser engañoso, puede estar muy despejado y de repente todo arruinarse con unas nubes y lluvia. Pero a esta altura estamos un poco más seguros, ya que estamos sobre el vapor de agua, la turbulencia de temperaturas y densidad del aire. Entonces, hay menos atmósfera que traspasar con los instrumentos, por eso la vista que proporcionará el Instituto de Astrofísica de la Católica será impresionante. Es incluso una transmisión de la cual la NASA va a estar atenta también. Para tomar imágenes de allí directo. Exacto, la NASA, pero a partir del Instituto de Astrofísica es algo que tenemos que sentirnos orgullosos. Escuchemos lo que nos dijo el líder de esta gran iniciativa. Tiene que funcionar todo, estamos muy ansiosos en preparación de lograr esta conexión en alta definición y una conexión estable. Trabajamos muy duro para asegurar la infraestructura allá en este lugar. Esta sinfonía de infraestructura allá nos básicamente da la oportunidad de compartir este evento con la humanidad. Este año vamos a tener un cielo súper oscuro, entonces podemos ver mucho más profundo, vamos a ver más estrellas, porque el campo donde vamos a ver el eclipse, el campo de estrellas detrás del Sol, es el núcleo de nuestra galaxia. Entonces es lleno de estrellas, vamos a ver quizás una banda de Vía Láctea detrás del evento del eclipse en el cielo. O sea, la vista de este fenómeno va a ser, si es que logramos verlo, va a ser extraordinaria. Si está despejado, ¿no? No necesariamente despejado, no necesariamente tan despejado, pero por supuesto que mejoraría muchísimo la visibilidad si es que está despejado y más encima vamos a poder ver un montón de otros fenómenos como eran los que mencionaba el astrónomo, como Erasmus, este cometa que pasa cada 200 años. Además, esta suerte de alineación de planetas que no se da desde la Edad Media y además estará el fondo estrellado en el centro de la galaxia. Recuerden además que el eclipse empezará la totalidad cerca de la 1 de la tarde y el Sol estará a una altura de más de 70 grados sobre el horizonte
y esto ocurrirá en el centro de la galaxia, o sea, ¿qué mejor? O sea, vamos a tener el centro de la Vía Láctea de fondo, esa es la gracia y por eso de ser Exacto, astrónomo. ese va a ser el escenario. Maravilloso, así que ahí vamos a estar. Y nosotros vamos a estar transmitiéndolo también ahí junto a los científicos y científicas del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Bien, pues Pascal, muchas gracias. Gracias, Iván, nos vemos. Seguimos nosotros con este tema, si le parece, porque Le decíamos que seguimos con este tema porque con intensas precipitaciones se encontraron los científicos del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica, quienes se encargarán de transmitir en vivo, como decíamos recién, el eclipse solar desde el volcán Villarrica. Atención porque según los pronósticos, el lunes habrá cielos nublados y además posibles chubascos. Imágenes de hace menos de 24 horas. Parecía enero o pleno febrero. Unas 120.000 personas instaladas en la zona lacustre disfrutaban de este clima. Pero si bien estaba pronosticada, las precipitaciones sorprendieron a cientos de conductores que esperaron por más de una hora en este taco. Consecuencias de los estrictos controles que realizan las autoridades en la entrada a la zona lacustre de la Araucanía en la ciudad de Villarrica. Harto taco, ¿sí? Pero si es necesario hay que esperar solamente. Hay que 40 minutos, una hora, ¿cuánto más o menos? Más o menos una hora. Coñaripe. Coñaripe. Sí. ¿Vive allá? ¿Trabaja? Trabajo. ¿Sabía que había controles? Sí, pues nosotros estamos hace hora y media aquí esperando y andamos trabajando. Somos residentes de acá de la zona. Pasó una casa rodante, uno con lancha, no sé para qué es la fiscalización. De que todas aquellas comunas que están en fase 1 o 2, lamentablemente no van a poder ingresar a esta región. Y es que la confirmación de que la lluvia se instalará en gran parte de la región preocupa a los que han llegado a la zona. Están pendientes del lunes, día del eclipse. Especialmente los días sábado y domingo con montos de normales a moderados, esto es alrededor de 50 a 60 milímetros de agua caída. Los científicos del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica, que transmitirán el fenómeno desde el volcán Villarrica para la NASA, son más optimistas. Comienza a llover, aquí estamos en la carretera en trayecto hacia el volcán Villarrica, junto con el equipo del Instituto de Astrofísica UC. Es impresionante el tiempo ahora, pero es un indicador muy bueno porque si llueve ahora, no va a llover el lunes y vamos a tener un espectáculo en el cielo totalmente despejado. Los ya instalados en la ciudad de Villarrica cruzan los dedos para que esté despejado. Sí, el lunes va a estar bueno y se va a ver el eclipse, ¿sí?, como la gente lo quiere. Esperemos que para el día de lunes esté despejado, por lo menos en la hora pic del eclipse. Que Dios nos pegue una ayudadita nomás, que disipe las nubes nomás para poder verlo, porque es algo tan lindo. Por ahora, se prevé que el domingo en la noche la lluvia iría en retirada, pero la incertidumbre queda para el lunes a eso de las 13 horas, fecha en que los expertos pronostican un cielo cubierto de nubes. Ahora. Atención porque a esta hora se reportan incidentes en el centro de Santiago, además de Estación Central y también Puente Alto. Una de las situaciones más complejas se registró esta noche en Alameda con Las Rejas. Según la información preliminar de Carabineros, desconocidos quemaron 4 buses del transporte público. Los desórdenes comenzaron cerca de las 5 de la tarde en las cercanías del Paseo Ahumada. En ese lugar, los manifestantes se enfrentaron a Carabineros de Control de Orden Público, quienes pusieron una barrera para evitar el avance hasta el Palacio de la Moneda. También se informó de daños al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta el momento hay un balance preliminar que da cuenta de 7 personas detenidas y los incidentes continúan, pero con menor número de personas involucradas. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a los deportes con Gustavo Huerta. Con el auspicio de Sodimac Home Center, presentamos 24 Horas Deportes. La Federación Colombiana comenzó conversaciones. Esto se puede resolver dentro de los próximos días
La palabra del presidente de la Federación de nuestro país, Pablo Milad, confirmando las negociaciones respecto a la salida de Reinaldo Rueda. Lo habíamos comentado durante el fin de semana, con las claras opciones que tenía Rueda de dejar la banca de la selección chilena. La Federación Colombiana le preguntó, profesor, ¿le gustaría regresar a Colombia? Dijo que sí, pero antes quería irse de buena manera. Y ahí comenzó la negociación entre ambas federaciones. La NFP le dio el visto bueno para esta partida, no quiere retener a nadie y que alguien esté de manera obligada. Se habla del monto de indemnización de cerca de $1 millón. Reitero, detalles faltan para que Rueda deje la selección chilena y asuma la selección colombiana de cara a las clasificatorias de Qatar 2022. Lo de la selección Colombia está que es un hecho. Me dice el profesor Reinaldo Rueda que bueno, que se lo ha dejado a Dios y que parece que Dios está del lado de él y de Colombia. Conversaciones avanzadas, diálogos que dejan claro que Reinaldo Rueda dejará la roja y será el nuevo técnico de Colombia este jueves. La NFP salió a hablar del tema, el primer paso ya está dado. Hubo contacto entre ambos presidentes, es decir, entre Milad y Yesurún. Me pidió la autorización para poder establecer comunicación directa con nuestro seleccionador, que de muy buena forma y con la deferencia que tenemos y las buenas relaciones con la Federación Colombiana se las di de inmediato. Rueda hace maletas para partir de vacaciones. Él me pidió autorización para hacer uso de sus vacaciones. También me ha dicho que se va a dirigir a Colombia. Ahí se espera que Rueda se reúna con la dirigencia colombiana, que se aclaren todos los detalles y se comience a cerrar esta teleserie. Es más, el técnico oriundo de Cali ya se ha contactado con varios referentes de La Roja, incluso algunos le pidieron no partir, como por ejemplo Arturo Vidal. Espero que el profe dure mucho tiempo acá, que haga su proceso que tiene que hacer, como lo ha hecho en otros países que ha llevado al Mundial. A pesar de eso, Rueda tiene decidido partir. Esto significa que la Federación Colombiana comenzó conversaciones con nuestro seleccionador. Esto se puede resolver dentro de los próximos días. La NFP no quiere tener a un nuevo rehén, por eso dio luz verde para que comenzaran las negociaciones. A esto se suma que no había unanimidad en el directorio para la continuidad de Rueda. Hemos dado las puertas abiertas para que se quede, pero también para que si él quisiera marchar a otra selección. Esto significa también que las personas tienen que trabajar muy conformes en cada uno de los lugares que lo hacen y desarrollarse de la mejor forma. Rueda tuvo que luchar con un recambio a la fuerza, con quiebres en el camarín, con la presión de llamar a Marcelo Díaz, por ejemplo. Algunos factores que hacen que los casi 3 años de Rueda en Chile no gocen de la aprobación popular. Vamos con los números de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena ante esta inminente partida, reitero, del técnico que va a reemplazar a Queirozo, el portugués, ahí en la selección colombiana. Con su debut el 24 de marzo del año 2018, con los partidos dirigidos 27, donde ha tenido 9 partidos ganados, 8 empates y 10 derrotas. Estos los números, un rendimiento de 43,2% dentro de todos los partidos, con los goles a favor y con los goles en contra, como ahí se establece, lo que ves en tu pantalla, dentro de todos los partidos, reitero, oficiales y amistosos del técnico colombiano hasta el momento en la selección chilena. Ahí está, partidos oficiales, son 10, son 5 derrotas y son 3 triunfos los que tiene Reinaldo Rueda. Recordemos, Copa América, partidos oficiales y también el tema de las clasificatorias que se han jugado, las 4 fechas rumbo a Qatar 2022. Ahora la pregunta es, ¿quién será a cargo de la selección chilena? Y asoman nombres, por ejemplo el de Heinze, ¿no?, el ex técnico de Vélez, o algunos postulan a Ariel Holland, el actual técnico del campeón del fútbol chileno, Universidad Católica, quien ha tenido un muy buen rendimiento en el actual campeonato y además en la Copa Sudamericana. Si él va a estar más contento en Colombia, porque entiendo que se va a Colombia, bueno, que se vaya. Reinaldo Rueda ha sido un escaso aporte para la selección. Mejor que se vaya. Con la inminente salida de Reinaldo Rueda de La Roja, comienza la danza de nombres para reemplazarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
El primero es José Néstor Peckerman, ex DT de las divisiones inferiores de Colo-Colo y que tendría ganas de volver a Chile, país al que le guarda un gran cariño. Todos saben en Chile que yo tengo un recuerdo muy importante de mi paso por Colo-Colo. Ex técnico del albiceleste y también de la selección colombiana, país en donde estuvo 5 años, en donde cambió la mentalidad, clasificó a 2 mundiales, llegando a cuartos de final en Brasil 2014. Usted no se va de nuestra admiración, usted está imborrablemente como el técnico de la mejor selección Colombia que hayamos conocido hasta ahora. Que tengan un respeto por la posesión del balón, agregarle verticalidad y ser agresivos. Son los principios del técnico de la UC, Ariel Holland, quien se inició como entrenador de hockey y luego pasó al fútbol y a Independiente de Avellaneda, club con el que terminó siendo campeón de la Sudamericana, venciendo en la final al Flamengo de Reinaldo Rueda. Los valores no se cambian. El nombre del argentino Mauricio Pochettino también surgió en la Federación de Fútbol de Chile, pero es más un sueño que una realidad. El análisis de usted es muy fácil. El ex técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, también se suma a la lista con un carácter fuerte, muy distinto al de Rueda y además está sin club. Yo voy a trabajar para que usted se equivoque lo máximo posible. Quédese bien tranquilo. Ojalá que usted esté triste. Aunque Rueda aún no se va, el fútbol chileno ya piensa en su reemplazante. Vamos ahora con el fútbol chileno. Colo-Colo con su preocupación, claro, colista de la primera división del fútbol chileno. El día sábado enfrenta a Unión Española con Jorge Valdivia, que podría estar dentro de la lista de citados. Está entrenando el volante ofensivo en doble turno para ponerse 100% en el aspecto físico, muscular, para que no se vuelva a lesionar. Y claro, lo ven como el salvador, teniendo en cuenta el mal rendimiento que ha tenido el cuadro de Gustavo Quinteros. Lo vi jugar mucho en la selección, es un ícono del club. Yo creo que darle mucho al plantel. Maximiliano Falcón llenó de flores a Jorge Valdivia. A sus 23 años, el uruguayo reconoció ver de chico los trucos del mago. A mí me genera como admiración, digamos, por todo lo que ha logrado, en todos los clubes que ha jugado, lo que representa como jugador, no solo como persona. Y todo indicaría que Peluca, Quinteros, la dirigencia y el hincha podrían ver al formado en Macul al menos unos minutos este sábado ante Unión Española. Yo creo que no va a dar mucha ayuda. El ahora 38 Albo hizo de todo para poder regresar a casa. Por lo mismo, su trabajo desde que llegó ha sido arduo, doble turno casi sin descanso, situación que los especialistas alaban. El trabajo en doble jornada es oportuno, es apropiado. Los trucos del mago comienzan a tomar forma, además el momento del cacique pasó de grave a crítico, por eso el técnico Albo estaría estudiando la chance de poder utilizarlo. La situación de Colo-Colo es compleja y eso seguramente apresurará la vuelta al campo Jorge, que es un jugador diferente, de los mejores jugadores que tiene nuestro medio nacional. El mago aporta en cancha y fuera de ella. Ante La Serena fue citado y arengó al equipo. En el vestuario dijo su arenga, sus palabras que quería transmitirnos y obviamente que es algo muy lindo. Ante los hispanos este sábado se espera algo similar, además de que su varita pueda redebutar y deslumbre en Santa Laura. Estamos de regreso. Que así sea, que tenga mucho éxito. Me despido. Continúa Iván con las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches. Bien, pues en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó su informe anual cuyo énfasis fue la crisis sanitaria. Este documento abordó cómo el COVID-19 reveló la desigualdad en la manera que se distribuyen los efectos negativos de la crisis. Dentro de las lecciones que deja la pandemia, el INDH señala que el Estado debió considerar la interdependencia, integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos en su respuesta. Además, recomiendan poner en el centro del debate a los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales. Durante la tarde de este jueves, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó el informe al presidente Sebastián Piñera, quien destacó que el documento presenta los principales desafíos en materia de derechos humanos. Tenemos declaraciones.
Los hechos de fines del año pasado marcaron la importancia de los derechos como la integridad física, la integridad psíquica, la vida. Y la pandemia ha marcado la importancia de los derechos sociales, económicos y culturales. Pero en este aspecto, el rol que cumplen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad es fundamental, especialmente en periodos de emergencia. Y por eso nuestro gobierno está impulsando una profunda modernización de Carabineros con énfasis en crear una cultura de respeto a los derechos humanos. El presidente de la República ha reconocido que hay violación a los derechos humanos y ha señalado que no va a haber impunidad, y por eso en este momento también le hemos señalado que nuestro informe, vamos a presentar un informe en diciembre que dice relación con, bueno, cómo hemos avanzado en estas 4 grandes tareas. De regreso a las noticias, le contamos que la histórica cantata Santa María va a contar por primera vez con la participación de voces femeninas en un show inédito. Quilapayún va a ofrecer una nueva versión de la obra en la que van a participar artistas como Anita Tijoux, María José Quintanilla y Javiera Parra. Vamos mujer, confía que hay que llegar. La matanza en la Escuela Santa María de Iquique es recordada en esta emblemática obra. La cantata popular Santa María fue creada hace más de 5 décadas, pero se mantiene vigente como un símbolo de la nueva canción chilena. Esta cantata nació hace 50 años. Entonces han pasado muchas cosas, y entre las cosas que han pasado, la principal a nuestro juicio es la reivindicación de las mujeres, y eso yo creo que hace que la mujer sea la protagonista principal de la historia de Chile en estos últimos tiempos. Esta visión ha motivado a Quilapayún a sumar a 7 destacadas artistas nacionales a una nueva interpretación de la cantata. Anita Tijoux, María José Quintanilla, Javiera Parra, Emma Pinto, Magdalena Matei, Colombina Parra y Elizabeth Morris formarán parte de la primera edición de esta obra en la que participarán mujeres. Que la cantata sea hombres y mujeres me parece muy acorde a estos tiempos, una consecuencia también del pensar de Quilapayún, y para recordar también que hay luchas que no hay que abandonar. La versión femenina de la cantata también será la primera en realizarse vía streaming. La pandemia no logró truncar los planes de los artistas, quienes serán dirigidos por Vicente Sabatini y Patricio Pimienta, en un espectáculo que también contará con la participación del actor Alfredo Castro en los relatos. Una cantata que es un documento de algo que pasó acá en Chile hace muchos años, pero que nos recuerda de que se puede seguir repitiendo. Para mí es eso, la sensación de un duelo y también la sensación de una esperanza de que nos sigan ocurriendo este tipo de cosas. Gracias al éxito de ventas, se ha sumado una nueva fecha. A través de entradas disponibles en Punto Ticket, el público podrá disfrutar este 12 y 13 de diciembre del evento online. Una versión inédita de la cantata Santa María, famosa por los Quilapayún en los 70. Vamos mujer, partamos a la ciudad. Y que por primera vez se escuchará así. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar. Nace como una respuesta a la vulneración de los derechos consagrados en la Declaración Universal. Hace 42 años se crea la Comisión Chilena de Derechos Humanos, promoviendo así la recuperación de la democracia y la libertad en nuestro país. Hoy recordamos este importante hito aquí, en Momentos TVN. Respuesta civil y pacífica. 10 de diciembre de 1978. Nace la Comisión Chilena de Derechos Humanos, fundada por el abogado Jaime Castillo Velasco, exministro de Justicia del presidente Eduardo Frei Montalva. 30 años antes y después de la Segunda Guerra Mundial había sido proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos. La institución chilena surgió como valiente respuesta civil a la aplicación de una política de Estado que vulneraba gravemente los derechos y libertades de la persona universalmente consagrados. Es por eso que hace 42 años fueron convocados representantes de diversas sensibilidades culturales y políticas para luchar de manera pluralista, libre y autónoma por la vigencia efectiva, el respeto, la protección y promoción de los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos establecidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en los tratados, resoluciones y acuerdos complementarios de Naciones Unidas y demás organismos internacionales de los cuales Chile es miembro. La Comisión Chilena de Derechos Humanos pasó a ser una de las principales organizaciones de defensa de las personas violentadas en sus derechos por la dictadura y de promoción de la democracia y la libertad en el país. ...24horas.cl. El próximo lunes, se lo hemos estado contando, se podrá observar un nuevo eclipse solar y aunque solo se verá en todo su esplendor en las regiones de la Araucanía, Los Ríos y el Biobío, el resto del país también podrá disfrutar de este fenómeno. Si ingresa a nuestro portal 24horas.cl va a conocer la hora exacta del fenómeno ciudad por ciudad para que no se lo pierda y lo puede seguir, por supuesto, a través de las pantallas de TVN. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, le damos las gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Regresa Sin Parches. Santiago Pavlovich conversa con Bombo Fica. Sospechoso, ¿no? No se lo pierdan.